Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, que tu palabra lleve fruto en mi vida. Estamos en la temporada Palabra desde la prisión, tomando nuestros devocionales, ese alimento espiritual de las cartas que Pablo escribiera desde la prisión, Efesios, Filipenses, Colosenses, y aquí vamos. También llegaremos a Filemón, que es la cuarta carta, y Éfeso, Filipos y Colosas vienen a ser ciudades en las que Pablo estableció iglesias y estableció también en Colosas. Ya responderemos esa pregunta, pero son ciudades, iglesias que existieron, y la última carta de la prisión pues no fue escrita a una iglesia ni a una ciudad, sino a una persona. Ya llegaremos allá. Terminamos, por supuesto, Filipenses. Extraordinario. Quienes quieran volver sobre los devocionales de Filipenses o los anteriores, están en la plataforma en YouTube de Palabra y Café. Ahí hay un canal de YouTube para Palabra y Café. Ahí están temporadas anteriores, están puestos en corto, sin los saludos iniciales, sin las despedidas finales y toda la cosa, algo bastante conciso, y ustedes pueden ir sobre él. Comenzamos hoy Colosenses, y vamos con el dato técnico. No puede faltar el dato técnico al inicio. Déjenme ubicarme. Aquí estamos. Dice en cuanto a la ciudad, Colosas, la ciudad, comentarios que tiene de crítica alta que tiene la Reina Valera del 95, edición de estudio. Dice: la información que actualmente poseemos de la ciudad de Colosas es escasa. Sabemos que se alzaba sobre las márgenes del río Lico, a unos 175 kilómetros al este de Éfeso, ya lo vamos a ver. Administrativamente pertenecía a la provincia romana de Asia. Eso es lo que hoy es Turquía, para que no nos ubiquemos en otro lado, es Turquía. En un tiempo gozó, dice, de prestigio comercial la ciudad. A partir del año 61 después de Cristo, después de un terremoto, entró en un proceso de decadencia la ciudad hasta casi su desaparición. Si podemos ubicarla, quienes nos ubicamos cartográficamente en los mapas y todo esto, aquí tenemos un mapita que me gusta, pero venga, vamos a ponerlo así, ya eso, alcanzamos a verlo. Vamos a ponerlos así. Entonces, aquí aparece, como ven, al margen derecho, abajo aparece Jerusalén y lo que es el norte de África con ¿cómo se llama? El delta del río Nilo hacia el mar Mediterráneo. Allí está Jerusalén, y de allí podemos ir un poco al norte y encontramos en lo que hoy es Turquía, encontramos Galacia, Colosas y Éfeso. Tres ciudades a las que Pablo envió carta, por supuesto, y en las que había ciudades. Filipos está más arriba, ya en Europa como tal, Tesalónica en lo que es Macedonia, y Corinto, que es Grecia. Y por supuesto la Roma en Italia, ¿sí? Que no puede faltar. Entonces, ubiquemos a Colosas. Esa es la región de Frigia, ya la vamos a mencionar un poco allí. Esa región pequeña que estaba allí. Miren a Éfeso, ¿dónde está? Concuerda con la descripción que acabamos de leer, y nos ubicamos. Es interesante que la carta de Éfeso
o sea, los Efesios, la carta a los Efesios y a los Colosenses se parece mucho y ya lo vamos a ver. En cuanto a la iglesia, tendríamos que decir que tampoco se tienen muchas noticias de la iglesia colosense. Tampoco se tienen muchas noticias de la iglesia que a Pablo le era personalmente desconocida. ¿Cómo les parece ese dato? En la fecha en la que escribía la epístola. Un par de veces había pasado por la región de Frigia, como les dije, es la región donde está Colosas, según Hechos 16:6 y 18:23, pero en realidad sin visitar la ciudad. Entonces la pregunta es, bueno, si Pablo nunca había ido a Colosas, no conocía la iglesia, ¿quién la fundó? Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Entonces, datos técnicos de la carta y de la iglesia, la ciudad, y seguiremos dando otros datos. Esto corresponde un poco a lo que es la crítica alta. La crítica alta, técnicamente hablando, en la parte bíblica, es cuando se hace esa descripción de un libro o de una carta, en este caso, quién la escribió, por qué, cuáles fueron los motivos y propósitos, a quiénes fueron los receptores, cuál es el propósito teológico que hay, las verdades teológicas detrás del escrito y otros datos más interesantes. Pero comienza Pablo la carta como carta normal. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Saludo fraternal, saludo cordial, muy, digámoslo así, académico, parte de la epístola como tal, no se excede de lo que Pablo ha escrito siempre. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Característica crucial, importante de las cartas de Pablo, ese encabezamiento que cuando Pablo no lo hacía, nos metía en problemas, porque entonces vienen las dudas de quién escribió en realidad. Bueno, pero gracias al Señor por estas salutaciones cargadas de teología, por supuesto, y de un sentido de pertenencia a nuestro Señor Jesucristo, tanto del apóstol como guiado, llamado por el Señor, guiado por el Señor. En algunas ocasiones él al lado de apóstol le pone siervo, es decir, un enviado y un esclavo del Señor, un siervo del Señor, literalmente hablando. Y en este caso pone a Timoteo. Al parecer Timoteo sí conoció la iglesia de Colosas, más Pablo no. Entonces ya hablaremos de eso más adelante. Y comienza ahora sí el grueso de la carta y lo que tiene que ver con nosotros hoy. Versículo 3. En mi versión, estos versículos desde el 3 al 7, al 8, perdón, están titulados como Pablo pide que Dios les conceda sabiduría espiritual. Ya llegaremos a esos términos. Dice, siempre que oramos por vosotros, y al parecer Pablo incluye los compañeros de prisión, es decir, gente que a Pablo lo acompañaba allí en la prisión voluntariamente, y ya vamos a ver de quiénes eran. Estando allí en la cárcel, había personas que lo acompañaban y sí, estaban con él, y dicen que algunos de ellos hasta voluntariamente se quedaban allí como si estuvieran presos, pero no, para acompañar al apóstol. Pero ya llegaremos a ese punto. Siempre que oramos por vosotros, Pablo no se incluye, y resalto esto porque es importante, no está él solo en esta misión. Hay otros más. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Las tres virtudes teologales, virtudes que Dios pone en nosotros, que son regalo del Señor para nosotros, las expone Pablo de entrada. La fe, el amor y la esperanza, o como las pone en Corintios, la fe, la esperanza y el amor. Y
dicho por Pablo a los colosenses, perdón, a los corintios, el más importante de todos ellos es el amor. Porque si hablo en lengua, si hago milagros, si ayudo, si doy bendiciones por aquí, bendiciones por allá, si tengo la mejor doctrina del mundo, pero no tengo amor, de nada sirve. Un café por eso. Ay, Señor. Exacto. Entonces Pablo dice, si aún entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve, de nada me sirve. Entonces, las tres virtudes teologales que propone Pablo aquí estaban en los colosenses. Y es interesante que Pablo recibe todo esto por testimonio. ¿De quién? Bueno, es que no les puedo decir porque ya les contesto la pregunta que dejamos allí. ¿Quién fundó entonces la iglesia de Colosas? Bueno, ya lo vamos a responder aquí, no hay lío por eso. Entonces, Pablo da fe, evidencia de que los colosenses eran testimonio de estas tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y el amor. Eh, Tres virtudes que a nosotros cultivarlas definitivamente estamos conectados con el Señor. Importante considerar eso. De esta esperanza, versículo 5, segunda parte, de esta esperanza ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros. O sea, aquí Pablo está diciendo, no fui yo el que se las llevé, pero ha llegado hasta vosotros esta palabra verdadera del Evangelio, ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto. Maravilloso. Y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Así lo aprendieron ustedes de quién. Ay, de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y sí, para decir esto tendríamos que recordar lo que acabamos de leer aquí. No se tenían muchas noticias de la iglesia colosense. Pablo no sabía esto, él no había pasado por allí, pero entonces la pregunta, ¿quién fundó la iglesia de Colosas? Tendremos que responder que fue Epafras. Epafras es el mismo Epafrodito. Bueno, es la contracción del nombre Epafrodito, pero no es el mismo. No es el mismo. Definitivamente, este Epafras que aparece aquí es otro personaje, según los estudiosos bíblicos que han establecido las diferencias, y ya vendrán datos de Epafras, que fue nuestro consiervo amado, un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Pablo no estuvo en Colosenses, y en el capítulo 2, el versículo 1 de Colosenses, perdón, dice, quiero pues que sepáis también cuán grande lucha tengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro. Pablo entonces presenta a Epafras como el fundador, el pastor de Colosas, el líder que está a cargo de esto y el que le trae toda esta información a Pablo como tal, y Pablo les escribe a los hermanos. Por testimonio de Epafras podemos decir esto de todos ustedes. Y es interesante. Número uno, las tres virtudes teologales presentes en los colosenses. Son testimonios de la fe, la esperanza y el amor. Y número dos, que la palabra de Dios en ellos ha dado fruto. Literalmente dice
Esta esperanza que ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta ustedes, cambió un poquito el lenguaje, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes, desde que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Mis amados, esta descripción o calificación que hace Pablo de los colosenses es supremamente importante. Para nosotros es absolutamente posible también, puesto que somos templo del Espíritu Santo. Cultivar las tres virtudes teologales, sí, tenemos que decir, son virtudes que Dios pone en nosotros. No es que uno un día llegó y dijo, voy a conseguirme las tres virtudes teologales que no las tengo. No, no. Todo ser humano tiene acceso a la fe, la esperanza y el amor, porque son virtudes que Dios pone allí. Pero el ser humano tiene que hacer uso de su responsabilidad personal y su capacidad de decisión personal para andar sobre estas virtudes, para cultivar estas virtudes. Las podemos tener, pero las podemos rechazar. Las tenemos, pero podemos no usarlas. El amor de Dios sí está al alcance de nosotros, pero podemos rechazarlo. Esa es la capacidad de decisión que tiene el ser humano, de raciocinio y de poder decidir sobre esto. Los colosenses eran ejemplo de cómo estas tres virtudes teologales estaban en ellos y podían cultivarlas. Y las habían cultivado y eran testimonio de ello. Así que nos disponemos en las manos del Señor para eso, sí. Viene del Señor, sí, pero es importante nuestra voluntad al hacer esto, el tomar decisiones de acuerdo con, porque el ser humano también puede tomar decisiones totalmente en un sentido contrario. Y lamentablemente muchos caminan más por allí que lo otro. Y la otra parte es que la palabra del Señor lleve fruto. Lleve fruto es, sí, no vuelve vacía, queda en nosotros como una semilla que germine, y en el momento en que empecemos a ver que la palabra de Dios causa en nosotros unos extraordinarios resultados, nos metamos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, y digamos, Señor, yo quiero caminar por aquí. Quiero que la palabra tuya se haga vida en mí y dé fruto. Sí, yo quiero, por ejemplo, tener lo que hemos dicho, un corazón manso y humilde delante de ti, oh Señor, como lo ha dicho el evangelista Mateo en palabras de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 11. Es lo que quiere el Señor. Y todo lo que la palabra dice que se vaya volviendo vida en nosotros. Los colosenses tenían este testimonio en boca de Pablo, o bueno, en la letra de Pablo, de parte de Epafras. Las tres virtudes teologales y la palabra del Señor llevando fruto en nuestras vidas. Es algo, mis amados, en lo cual tenemos que ocuparnos. Los invito para que nos ocupemos de ello. Ver cómo la palabra del Señor toma fruto en nosotros, da resultados, da evidencia, muestra inevitablemente que somos hijos de Dios y que estamos en las manos de Él. Es un desafío para nosotros, pero también es una gran bendición que o que terceras personas puedan dar testimonio de que hay tres virtudes teologales en nosotros, indiscutiblemente, y que nuestra vida está dando fruto de la palabra de Dios que ha sido sembrada en nosotros. Extraordinarias virtudes de parte de los colosenses, y que el Señor nos dé la gracia para imitarlos a ellos. Padre, gracias por esto que nos has dado hoy. Ha venido de tu mano, Señor. En verdad, guíanos, Padre, en el poder de tu Espíritu Santo, y que podamos, Señor, disponer nuestra voluntad, nuestra capacidad de decisión, que ha sido un regalo tuyo, Señor, de discernir, de analizar, de revisar todo lo que concierne a ti a la obra de tu Espíritu en nosotros, y disponer nuestra voluntad en ese camino. Ayúdanos, Señor, y guíanos, te lo rogamos. En verdad, necesitamos de ti.
Gracias por esta carta de los Colosenses que comienza de esta manera con todas las circunstancias, Señor, y las características que tienen de aquella época antigua, pero que definitivamente son principios que alimentan nuestra vida y que nos motivan a depender de ti. En tus manos estamos, Señor. Guíanos y que nuestra voluntad, nuestra capacidad de decisión siempre nos lleve hacia ti. Ayúdanos en esto, Señor, te lo rogamos. En tus manos encomendamos el día, el resto de la semana que ya comienza, con tu bendición y cuidado. En tus manos estamos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados, corto el tiempo, los datos técnicos y toda la cosa, pero ya arrancamos con Colosenses, en el nombre del Señor. Mis amados, que tengan un muy buen día, fructífero día, que el Señor fructifique el trabajo de sus manos, que todo vaya bajo su bendición y cuidado. Y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otra entrega de Palabra y Café. Que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.